Hola, hola, buenas noches. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Alice Hammond, gerente de marca de Laboratorios Mayen, y soy quien les estará acompañando durante el desarrollo de esta actividad. Gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro primer taller de hipertensión Mayen, los mosqueteros de la cardioprotección. Hemos combinado el expertise de renombrados conferencistas nacionales e internacionales del más alto nivel académico, repletos del saber científico, y segmentado en 3 módulos, con el objetivo de enriquecer su educación médica continuada. Asimismo, le damos las gracias a nuestras marcas por excelencia, la familia Aremis y Etablox, quienes son nuestros patrocinadores en este evento. Estaremos dando inicio a este taller con el módulo Hipertensión arterial, escenarios especiales, hipertensión resistente, arritmias, isquemia y sexualidad. Les recordamos que puedan hacer sus preguntas en el botón QIA o preguntas y respuestas o a través del chat, que al final serán contestadas. En este momento vamos a darle la bienvenida a nuestra conferencista, la doctora Catherine Merejo. Doctora, buenas noches, ¿está por ahí? Hola, hola, buenas noches. Qué Hola. bello, qué bello, qué bello. Realmente súper feliz de estar aquí con ustedes. Y nosotros de tenerla usted presente. Buenas noches, ¿cómo se encuentra? Ay, muy bien y muy feliz porque este tema realmente me parece que va a ser súper interesante y vamos a tener la oportunidad de compartir con bastante personal que está aquí presente. Vamos a aprender mucho. De verdad que sí, bastante emocionada. Igual nosotros. Pues nada, doctora, pues voy a pasar a presentarla brevemente para los que no conocen. La doctora Catherine Merejo es cardióloga arritmiólogo y está formada en Río de Janeiro, Brasil. Y nada, sin más preámbulos, pues doctora, el micrófono y la cámara es toda suya. Qué linda, qué bueno. Primero darle las gracias obviamente al Laboratorio Mayen y obviamente a todas las personas que están aquí con nosotros. De verdad que soy muy afortunada de formar parte de esta familia y de tener personal como tú misma, Alice, que ha confiado en nosotros para esta Gracias, noche. gracias. Entonces, no vamos a perder tiempo porque realmente el tema aborda, si ustedes se dan cuenta, la presentación aborda varios escenarios diferentes, todos enfocados en la hipertensión. Quiero que me confirmen que me escuchan bien. De mi parte le escucho fuerte y claro. Veamos en el chat si todos le escuchan bien. ¿Se escucha todo bien? Escríbanos por el chat, por favor. Sí, dice por ahí Ilvia que se escucha. Juana dice que se escucha. Entonces podemos dar inicio. Excelente. Entonces, miren, vamos a hablar de un tema que es bastante común en nuestro día a día, que es la hipertensión, para no entrar exactamente de lleno en lo que es nuestro tema principal. Vamos a hablar un poquito de la hipertensión per se. No tocando bastante, sino porque ya la conocemos, sino algunos datos que creo que nos van a ayudar. Básicamente, cuando hablamos de hipertensión, todo el mundo sabe que es la presión elevada. Debemos saber que 4 de cada 10 adultos sufren de hipertensión. 2 de ellos muchas veces no sabe que está sufriendo de hipertensión y muchas veces uno de ellos que ya es tratado no está bien tratado. Todas las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Inclusive se estima que el 30 al 40% de la población mundial va a sufrir de la presión de aquí a 10 años. Y algo interesante es que la presión es la primera causa de visita al médico, no solo al especialista, sino en atención primaria. Muchas veces, así como hemos visto, nuestra población está envejeciendo. Por lo tanto, a medida que la población envejece, también tiene enfermedad cardiovascular. De manera general, existen muchas guías, existe la guía americana, la guía europea, la guía de consenso de hipertensión, que nos habla de los valores específicos. Muchas veces cuando hablamos de hipertensión nos centramos en la parte de que tiene que tener un valor en específico. El consenso en general, aunque ha habido varias discrepancias, habla de que la presión sistólica tiene que estar por debajo de 140 y la diastólica por debajo de 90.
Por eso ustedes ven a la presión, a la hipertensión ser una enfermedad tan marcada que marca no solamente a la población envejeciente, sino también la joven. Ustedes ven un sinnúmero de campañas, conoce tus valores, tómate la presión, salud cardiovascular, el Día Mundial de la Salud. Todas estas campañas están enfocadas en evitar daño cardiovascular y daño a órganos no solamente cardíacos, sino los demás. ¿Qué sucede? Siempre que nosotros recibimos un paciente en la consulta, nosotros no solamente vemos un valor, porque nosotros no tratamos números, sino que tratamos personas. Es importante nosotros tener claro qué valor vamos a utilizar de referencia, pero también nosotros tenemos que calcular o por lo menos hablar de lo que es el riesgo cardiovascular del paciente. Normalmente y principalmente en la presión, que es algo un poquito subjetivo y también está asociado a muchas otras patologías, es importante nosotros conocer los factores de riesgo. ¿Cuáles son esos? Si el paciente está en sobrepeso, si el paciente es diabético, si el paciente sufrió un derrame cerebral, si el paciente le dio un infarto recientemente, y dependiendo de cuántas enfermedades o comorbilidades, junto con ese valor, sabremos si el paciente es bajo riesgo o alto riesgo. Esto es importante porque así tú sabes qué tan agresivo tú tienes que ser al manejo de la presión, y también tú puedes decidir cuándo o con qué tratamiento tú vas a iniciar. De manera general, nosotros tenemos lo que yo llamo el 1, 2 y 3. Las guías nos establecen que al inicio de cuando nosotros ya tenemos el diagnóstico de hipertensión, que se hace no con una sola toma, sino con 2 o 3 tomas en horarios diferentes, en posiciones diferentes y inclusive en días diferentes, alrededor de 20 días. Es decir, el paciente me viene hoy, yo le tomo la presión arterial, la encuentro elevada, lo marco algunos días después en un horario diferente al que tengo, vuelvo y le tomo la presión, la encuentro elevada. Es ahí cuando yo puedo decir que mi paciente es hipertenso. Tenemos este 1, 2, 3, que se trata de lo siguiente. Yo comienzo el tratamiento con 2 fármacos. Estos fármacos en la segunda visita los aumento a su máximo potencial, es decir, a la dosis máxima. Veo que mi paciente no es controlado, entonces ahí añado un diurético. Nosotros tenemos 4 grandes tratamientos de hipertensión, que son los IECA y los ARA, también los calcio antagonistas y los diuréticos. Esos son como los más frecuentes. Cuando mi paciente ya tiene tres fármacos y uno de ellos es un diurético, pero su presión no está controlada, ahí entonces yo entro en nuestros escenarios esenciales. Es decir, yo comienzo a hablar de una probable hipertensión resistente. Siempre nosotros investigamos un poquito sobre el paciente, es decir, no solamente el número, el factor de riesgo, sino que yo trato de conocer la historia del paciente para poder llegar a ese diagnóstico. Y como ya estamos entrando en el tema, vamos a comenzar con un pequeño casito. Este es don Carlos. Carlos tiene 52 años, él trabaja en un banco y decidió por primera vez ir a un chequeo cardiovascular, que está bastante de moda porque nosotros estamos viviendo una medicina preventiva. Básicamente él dice que de vez en cuando se cansa, pero él dice que es porque él no hace mucha actividad física, se hizo una cirugía bien pequeña y cuando se le toma la presión vemos que la presión está elevada. El valor es 160/90 con una frecuencia normal en 67 latidos por minuto. El médico que está ahí le hace un electrocardiograma que revela que su frecuencia es normal, su ritmo es normal, pero hay unas señales que nos llaman la atención de un crecimiento en el atrio y un crecimiento en el ventrículo. Ahí, ¿cuál es el plan con este paciente? Inmediatamente, por todo lo que hemos hablado, obviamente ustedes dicen, bueno, es un paciente hipertenso, ya hay que comenzarle el 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, iniciamos el tratamiento y mandamos a Carlos para su casa. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque cuando los valores están suficientemente elevados, es decir, están bastante marcados, nosotros podemos iniciar el tratamiento inmediatamente, no tenemos que esperar 2 semanas. Si los valores están cerca de 140/90, sí hacemos el protocolo de 15 días, es decir, 2 semanas entre una toma y la otra para dar el diagnóstico. Pero en el caso de este señor, él es masculino, que se recuerdan que tenemos que calcular el riesgo cardiovascular, él es hombre, él es mayor de 40 años, sus padres son hipertensos, entonces él tiene una historia familiar positiva, tiene una presión elevada, entonces ese paciente se me clasifica como un paciente de riesgo moderado. Es decir, que yo tengo que ser un poquito más agresivo que un paciente que fuese un poquito más joven o que no tuviese otros antecedentes.
¿cierto? Entonces mando a Carlos, mi paciente querido, a su casa con su tratamiento y él viene a una segunda consulta en unos 15, 20 días. Él dice que sus síntomas mejoraron muchísimo, que wow, gracias a Dios que se encontró con un médico tan bueno, dice que va a comenzar a hacer ejercicio porque se preocupó bastante. Tomamos la presión y la presión está en 150/90. Vemos que a pesar de que ya le iniciamos los fármacos, el paciente se mantiene con la presión alta, todavía no está tan bien como me gustaría. Voy y le digo a Carlos que se haga un mapa. Me llega el mapa algunos días después y encuentro valores todavía elevados, a pesar de que en esta consulta nosotros elevamos nuevamente el tratamiento. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente como Carlos, que tiene antecedentes cardiovasculares, que su presión, ya optimizamos el tratamiento, nosotros comenzamos a pensar en hipertensión resistente. Y básicamente, ¿qué es esto? Es resistente es porque es resistente al tratamiento que le estamos dando. Es como si estuviésemos en una pelea de boxeo con la hipertensión y nuestros golpes fueran los medicamentos. Cuando nosotros hablamos de hipertensión resistente, es aquella que no disminuye a pesar de un tratamiento optimizado, a pesar de que yo investigué a mi paciente, le tomé la presión y hice estudios como los mapas, inclusive otro estudio que lo puede hacer el propio paciente, que se llama monitoreo ambulatorio de la presión. Esto se hace en la casa por el propio paciente tomando varias medidas. Es importante saber que la hipertensión resistente no es sumamente frecuente, solamente el 10% de los hipertensos la tienen. Es importante descartarla de otros tipos de hipertensión, como hipertensión de bata blanca, hipertensión aislada. Tenemos que estar seguros que el paciente está usando el tratamiento de forma adecuada. Es importante saber que cuando yo no manejo la presión, esto tiene un impacto negativo en mi paciente. Él puede aumentar su riesgo de enfermedad coronaria, en su riesgo de insuficiencia cardíaca, su riesgo de evento cardioembólico, inclusive puede dañar su riñón, inclusive otros órganos. Así que cuando nosotros tenemos un paciente así como Carlos, que no le baja la presión con tanta facilidad, o sea, son señales de alerta. Entonces, ¿cómo yo puedo tratar la hipertensión resistente? Básicamente es importante tener claro el estilo de vida del paciente, si es fumador, si está en sobrepeso, si hace actividad física, si está haciendo algún tipo de resistencia, asegurarnos bastante bien de que los medicamentos los está tomando en el horario correcto, de la forma correcta. Los estudios son sumamente importantes, el mapa, el monitoreo ambulatorio de la presión, inclusive laboratorios. ¿Por qué? Porque a través de los laboratorios y de sospecha o investigación de otras patologías, yo puedo descartar que esta es una presión que viene de mi paciente y no viene de otra enfermedad periférica como problemas hormonales, feocromocitoma, lesión renal. Existen unas causas, es decir, del estilo de vida del paciente que me va a predisponer a que él sufra de la presión y no me responda al tratamiento. Por ejemplo, si el paciente es obeso y tiene apnea del sueño, si es muy envejeciente y tiene rigidez en sus arterias, si es masculino, si es de raza negra, si inclusive utiliza tratamientos como hierbas que aumentan la presión de una u otra forma. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Si ustedes se dan cuenta e investigan en las guías, una de las estrategias principales es utilización de diuréticos, es decir, normalmente el diurético más conocido para la presión arterial es la hidroclorotiazida, pero este no es tan fuerte o tan agresivo como otros diuréticos que sí existen. Cuando mi paciente no me respondió a los 3 primeros tratamientos, es decir, una IECA, un ARA, y un diurético tiazídico, que él es el más utilizado, nosotros comenzamos a utilizar otro tratamiento. Básicamente nosotros o optimizamos el diurético que tenemos o colocamos un diurético diferente. El más utilizado y el que más se conoce y el que tiene mejor respuesta es la espironolactona. Tenemos otras opciones en el mercado, no tanto en nuestro mercado dominicano, pero sí en mercados fuera de aquí, que es la espleronona. También podemos utilizar beta bloqueador, es decir, que este sería mi 4ª línea de tratamiento, no mi primera como se hacía antiguamente. Debemos tener claro algo, que existen efectos secundarios. Uno de los efectos más frecuentes de la espironolactona es que es productor de hormonas. El paciente puede hacer ginecomastia, también puede hacer sensibilidad en las mamas, causa un poquito de impotencia. Normalmente, siempre que manejemos diuréticos, tenemos que calcular
la tasa de filtrado glomerular y específicamente con la espironolactona tenemos que ver la cantidad de potasio del paciente. Es decir, siempre que usemos un diurético tenemos que calcular la tasa de filtrado glomerular y tenemos que ver los electrolitos séricos. Este monitoreo se hace al momento del tratamiento cada 3 meses y después solamente una vez por año. Entonces, ¿qué sucedió con nuestro amigo Carlos? Él va a la tercera consulta de cardiología y dice que de vez en cuando le da como una taquicardia. Él ya está haciendo ejercicio, por lo tanto, él estaba asociando esta taquicardia a esa actividad física. Se le hace un electrocardiograma, vemos que la presión realmente ha mejorado bastante, 140-80. Algo importante es saber que muchas veces nosotros no vamos a tener una respuesta inmediata en el hipertenso, a pesar de que lo tratemos. En el caso del señor, vemos un electro que vemos que es un ritmo totalmente irregular, es decir, no es un RR o QRS constante, sino que es irregular, no se logra identificar de forma clara las ondas P, es decir, que tenemos probablemente una arritmia. Cuando vemos bien, vemos que el paciente está haciendo una fibrilación auricular. Y nos preguntamos, wow, este paciente que no es tan envejeciente, ¿por qué me está haciendo una fibrilación auricular si yo estoy tratando de manejar su presión? Entonces pasamos a nuestro segundo escenario especial, las arritmias. Muchas veces cuando nosotros vemos los estudios internacionales, nosotros vemos que la hipertensión es uno de los factores de riesgo más frecuentes, pero no está tan claro, o por lo menos la mayoría de las personas no sabe que la hipertensión sí está relacionada con la creación y la formación de las arritmias. Normalmente el paciente hipertenso tiene daño estructural. Normalmente el ventrículo se engruesa e inclusive otras áreas del corazón se van engrosando. ¿Y por qué es que pasa esto? El ventrículo se engruesa, por lo tanto necesita presionar más fuertemente para sacar la sangre del corazón. Eso provoca que la aurícula crezca. También no solamente esto, sino que al músculo estar más grueso, la electricidad pasa de una forma más enlentecida e inclusive se pueden observar pequeñas áreas de fibrosis. Es decir, el engrosamiento del ventrículo hace que haya fibrosis en el ventrículo y en la aurícula. Todo esto provoca que se creen microcircuitos dentro de la estructura cardíaca. También hay un aumento de la actividad simpática porque normalmente si el paciente es hipertenso, él tiene síntomas cardiovasculares como cansancio, taquicardia. Esto se da por aumento de la actividad simpática y muchas veces existe un desbalance de los electrolitos y esto es producto del propio tratamiento. Entonces, ustedes dirán, ¿será que todas las arritmias entonces serán auriculares? Realmente se pueden ver los dos casos. Si el paciente, esto se trata de un paciente que no está controlado, es decir, que la hipertensión debe ser algo que debemos prestarle atención desde el inicio, por más sencilla que nos parezca. Normalmente se ha asociado la presencia de arritmias con el crecimiento de la aurícula y con la dilatación del ventrículo. Normalmente cuando el paciente es hipertenso, él tiene como una evolución. Si el paciente es tratado, es decir, que es intervenido, la estructura del corazón se va a mantener igual que un paciente saludable. Pero en el caso de un paciente que no logre controlar su hipertensión, sus cavidades primero se engruesan, que es el crecimiento del ventrículo, y después se dilatan. Entonces, por eso ustedes muchas veces ven que en los estudios hablan de cardiopatía hipertensiva o cardiopatía hipertensiva en fase dilatada. Básicamente también al crecer las cavidades a nivel electrocardiográfico también se va a ver ondas más profundas, se van a ver alteraciones más claras. A nivel ventricular, las arritmias que son más frecuentes son las extrasístoles ventriculares. Siempre que tengamos extrasístoles ventriculares tenemos que ver si estas son monomórficas, que significa una sola estructura, polimórficas, que tengan más de una estructura. Si nosotros vemos que tienen varias estructuras, significa que esa fibrosis que está dentro del corazón es más marcada y debemos prestarle más atención. Ya tenemos una lesión que hay que tratarla más profundamente. No solamente vamos a tratar la hipertensión, sino que también tenemos que tratar la arritmia. Entonces, ¿cómo yo trato la arritmia en sentido general? La arritmia se trata como la arritmia, es decir, tengo mi diagnóstico de fibrilación, tengo que tratarla como fibrilación. Tengo mi diagnóstico de extrasístoles ventriculares, entonces tengo que tratarlo como una extrasístole ventricular. Normalmente, siempre que yo tengo un paciente con arritmia,
tengo que establecer si la función de su ventrículo está normal, que es la conservada, o está patológica, que es la deprimida. Entonces, normalmente si yo tengo un paciente que es hipertenso, recordando, si yo trato mi factor de riesgo, yo mejoro los síntomas del paciente. Si tengo un paciente que tiene arritmia y tiene una función del ventrículo adecuado, yo voy a dar beta bloqueantes o voy a dar antagonistas de los canales de calcio. Muchas veces puedo utilizar el Yaltacen y el Varapamilo, que no solamente se utiliza para presión arterial, sino también para control de arritmias. Si mi paciente tiene una función del ventrículo disminuida, yo no puedo utilizar los antagonistas de canal de calcio. Como antiarrítmicos no, sino que prefiero hacer un control de la frecuencia cardíaca utilizando un beta bloqueador o inclusive la digoxina. Si mi paciente desarrolló fibrilación auricular, ya sea paroxística, persistente, de cualquier tipo, debo pensar en la anticoagulación. Esto se hace a través de la escala que conocemos, que se llama CHAS-VAS. Básicamente calculo el riesgo del paciente. Si tiene 2 o más puntos, entonces anticoagulo. En caso de que tenga menos de 2 puntos, lo ideal es que use o aspirina o clopidogrel. Vamos entonces a qué pasó con Carlos. Carlos mejoró, pero Carlos le está comentando a Juan, un compañero de trabajo, sobre la importancia de la hipertensión, de los factores de riesgo. Juan tiene 35 años, su presión arterial está en 140/90, se le hace un electro como un chequeo cardiovascular y después de la consulta, Juan le comenta un problema a Carlos, que es un problema masculino. ¿Qué le está pasando? Porque ya él utilizaba algún tratamiento hipertensivo. Ahí vamos a hablar un poquito de si existe algún tipo de relación. Entramos en nuestro tercer escenario especial. ¿Será que existe algún tipo de relación entre la hipertensión y la disfunción sexual? Realmente sí, se asocia la hipertensión básicamente a ser una causa e inclusive un determinante de disfunción sexual tanto en hombres como en mujeres. Obviamente en el hombre se va a manifestar de una forma diferente, como una disfunción eréctil, y en la mujer se va a manifestar como disminución en el placer y en la lubricación. Básicamente la disfunción eréctil per se, es decir, si un paciente me llega diciendo que después de iniciar el tratamiento de la hipertensión o antes de iniciar el tratamiento de la hipertensión está presentando disfunción sexual, entonces este es un factor de riesgo cardiovascular. Es decir, este paciente le debo prestar muchísima más atención que tal vez otro que no presente disfunción. Normalmente la disfunción sexual se presenta en casi el 50% de todos los pacientes. Sabemos que existe asociación entre estos factores, entre este factor independiente y otros factores como la diabetes, la dislipidemia y el tabaquismo. Todos estos factores tienen relevancia con la estructura vascular. La disfunción sexual se da porque normalmente el vaso a nivel periférico está endurecido y por lo tanto desarrolla la disfunción sexual. Cuando nosotros tenemos un paciente que presenta disfunción sexual o disfunción eréctil, nosotros tenemos que vigilar qué tipo de tratamiento tiene. Existen algunos tratamientos que están asociados, pero no está totalmente clara su asociación en totalidad, que son los beta bloqueantes, los andrógenos centrales, los vasodilatadores y algunos diuréticos. Si el paciente es un paciente jovencito y es varón, si es eminente utilizar beta bloqueador, lo utilizamos, pero en caso contrario, optamos por una terapia alternativa. Siempre debemos decirle a nuestro paciente que si él tiene un riesgo cardiovascular elevado o su hipertensión es grave, tiene que posponer la actividad sexual hasta el tratamiento. Siempre que nosotros tengamos un paciente con disfunción sexual, debemos acompañar esta disfunción si sentimos la confianza con el paciente. Siempre hay que prestarle atención si el paciente no está tomando los medicamentos. Es decir, tenemos los dos extremos. Puede ser que el paciente, por no controlar su hipertensión, esté manifestando disfunción eréctil o que el tratamiento que se le está dando al paciente para la presión le está causando disfunción eréctil. Por eso tenemos que hacer un rejuego y confirmar con el paciente algunos datos al respecto. Ahí sucede que Juan lo llaman por teléfono al banco y le dicen que un primo de él sufrió un infarto.
Cuando él llegó a la emergencia, le dijeron que la presión estaba sumamente elevada, entre 170 a 90, y todos sus lípidos, es decir, el colesterol total, el HDL y el triglicérido estaba elevado. Juan se lamentó y preguntó por qué pasó esto, ya que él no pensaba que un paciente como este iba a sufrir de la presión. Ahí entramos en nuestro cuarto escenario de especial, que es la isquemia. Básicamente, este es uno de los escenarios más temidos por todos los especialistas, los cardiólogos y los médicos internistas. Sí existe una relación muy clara entre la enfermedad cardiovascular y la enfermedad coronaria. Básicamente, la hipertensión en un paciente con dislipidemia, que son la elevación de los colesteroles, predispone a eventos cardiovasculares como infarto agudo. Básicamente, cuando la presión del paciente se encuentra en más de 140, eso equivale a mayores eventos cardiovasculares. Básicamente, 25% de los infartos se causa por no control hipertensivo. Esto se da por dos mecanismos bastante claros, que es primero, el hecho de que tú tengas hipertensión descontrolada aumenta a la aterosclerosis, es decir, al endurecimiento de los vasos, no solamente del corazón, sino periféricos, y el hecho de tú tener una hipertensión descontrolada aumenta la masa miocárdica. Normalmente este aumento de masa miocárdica no está asociado a formación de nuevos o nuevos vasos. El paciente cuando es isquémico o tiene antecedentes de dislipidemia o trigliceridemia, tiene que ser tratado como hipertenso, pero también debe ser incluido en ellos los beta bloqueadores. Es importante también saber que cuando un paciente es isquémico, hay un dato que se llama la curva J. Esto significa que cuando mi paciente tiene datos de angina, ya sea estable o inestable, yo no puedo bajarle la presión muy por debajo de los 140, sino que se tiene que mantener entre 130 y 190. Este fenómeno se llama como la curva J, es decir, si mi paciente que tiene una arteria endurecida, yo le bajo mucho la presión, va a tener chance de desarrollar isquemia con mucha más facilidad que uno que lo mantenga entre 103, alrededor de los 130 y 90 milímetros de mercurio. Básicamente, estos son nuestros 4 escenarios. Fue una charla bastante objetiva, donde básicamente vaciamos bien cortamente por cada uno de los escenarios, mostrando que la hipertensión forma parte de la vida de cada uno de estos escenarios y mientras más rápido la controlemos, más fácilmente podremos evitar cualquier tipo de complicación. Aquí ahora vamos a abrir un espacio para cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario. Muchísimas gracias, doctora. Bien, como usted lo dijo, muy atinado, muy al punto. Vamos a ver las preguntas. Recuerden que por el chat o en el botón de QIA, preguntas y respuestas, pueden hacerlas. Vamos a ver la primera pregunta. Dice, ¿se investigó en Carlos si utiliza algún estimulante o energía antes? En Carlos. Ajá. Cuando él dice hablaba esto, del caso. entonces, miren lo que sucede. Normalmente, los pacientes, principalmente los pacientes masculinos, a menos que ellos tengan algún problema de disfunción sexual, ellos no te lo dicen de inmediato. Normalmente sí, cuando los pacientes ya tienen un poquito de confianza y ellos ven que su desarrollo sexual no está al máximo, ellos sí te abordan. Independiente si tú eres mujer o tú eres hombre, el paciente te aborda con la queja. Te dice, creo que estoy teniendo un poquito de problemas. Y ahí es cuando debemos intervenir y debemos cambiar el tratamiento, porque en realidad nosotros no tenemos todas las opciones, o sea, el tratamiento va a seguir siendo el mismo. La única cosa que tú puedes hacer es jugar con la dosis y conversar con el paciente. De acuerdo. Doctora, usted mencionaba los casos de que tanto el paciente puede ser un paciente hipertenso, puede tener disfunción eréctil, así como el tratamiento que se le dé lo puede causar. Hay un caso, cuando usted menciona los casos de que hay que hacerles pregunta antes de qué tipo de preguntas o si usted recomienda bajo qué tratamiento más enfocarlo para que eso no pase. Mencionaba lo de los beta bloqueantes. ¿Sería esos antihipertensivos lo más recomendable para estos casos?
Entonces, no, en caso de la disfunción sexual, lo que sucede es que los beta bloqueantes propensan, principalmente en pacientes jóvenes, la disfunción sexual. Entonces, tú solamente los utilizas en caso de que sea estrictamente necesario, porque en la hipertensión tú tienes como una pequeña escalera. Tú tienes clase 1, los pasos 1, 2 y 3. El último paso, inclusive por casi todas las guías, es la utilización de beta bloqueantes. Tú lo utilizarías exclusivamente en un paciente, por ejemplo, que le dio un infarto reciente y que realmente tú necesitas beta bloquearlo obligatoriamente. Pero si el paciente es muy jovencito, tú tratas de mantener la dosis lo más baja posible y de explicar y conversar con el paciente. Ok, de acuerdo. La siguiente pregunta. Si un paciente tiene un problema de apnea súper fuerte, ¿qué tanto influye en el control de la presión? Entonces, muchas veces cuando los pacientes son en sobrepeso y ya tú los estás tratando y tú ves que la presión no consigue bajar y tú has investigado bastante, eh, esta es la otra alternativa, porque existen varios tipos de hipertensión, está la primaria y la secundaria. Normalmente, cuando tú te das cuenta que no es propio del paciente, sino que existen otras causas que están produciendo la hipertensión, tú tratas el apnea. Independiente, ese paciente va a usar su tratamiento, pero va a ser un poquito más efectivo, va a ser más fácil su manejo. Inclusive hay un estudio para confirmar que el paciente tiene apnea del sueño y unos aparatos que se utilizan durante la noche para que el sueño del paciente sea más profundo y el tratamiento sea más efectivo. De acuerdo. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Ok. ¿En cuáles casos debemos tratar las extrasístoles ventriculares y cuál sería el tratamiento de velación, de Entonces, velección? Entonces, ¿qué sucede? Normalmente cuando uno hace un electro y uno ve extrasístoles en el electro, eso significa que hay muchas extrasístoles. O sea, las 24 horas del paciente existen muchas extrasístoles. ¿Cómo tú lo confirmas? A través del Holter. Cuando en el Holter la cantidad de extrasístoles del ventrículo es mayor de 5,000, ahí es que tú tratas al paciente. Si el paciente, por ejemplo, no tiene síntomas, pero sí tiene esta cantidad de extrasístoles, tú les tienes que comenzar el tratamiento. La guía lo que establece es que primero tú comiences con beta bloqueantes y después tú comienzas con antagonistas de calcio. Si el paciente tiene menos de 5,000 extrasístoles y está sintomático, ahí también tú tratas al paciente. Y resumiendo, para que no se me confundan, 5,000 es el número como estándar. Si está por encima de esto, entonces yo tengo que tratarlo, tenga o no tenga síntomas. Si está por debajo de esto, tengo que tratarlo si tiene síntomas. En caso de que yo vea que está mayor de 10,000 extrasístoles, ya yo tengo que referir al paciente al estudio electrofisiológico y la ablación por radiofrecuencia. Okay. Pregunta, ¿cómo asociamos a un paciente con disminución de la libido y baja lubricación que sea por tratamiento de hipertensivos y no por problemas de menopausia? Entonces ahí tú ves la edad del paciente, porque, o sea, uno tiene que ser capaz como de ver el paciente integral. Si, por ejemplo, el paciente siempre se va a quejar, si tú creas la confianza con él mismo, él se va a quejar, él te va a decir inmediatamente a la siguiente consulta, él te va a decir, hay algo que no está bien, o te va a comenzar a preguntar del tratamiento, porque el paciente siempre investiga antes de ir a la consulta. Si la paciente, en el caso, por ejemplo, de menopausia, ya está cerca de los 40, 45 años, ya tú tienes que hasta tú mismo comentarle. Dígame una cosa, señora, usted está viendo su menstruación diariamente, usted la está viendo encortada, ¿cuántos años usted tiene? Inclusive proponerle a la paciente investigar con el ginecólogo. Está cerrado el micrófono, no puedo escuchar la pregunta. Perdón. Tranquila, tranquila. Pregunto nuevamente. En el caso de un cuadro hipertensivo, debut o crónico, ¿tenemos médicos para generalizar que utilicen los beta bloqueantes como tratamiento 1A? Me gustaría que usted, dentro de su capacidad, nos oriente sobre cuál sería el tratamiento ideal para tratar una hipertensión en un paciente hipertenso con frecuencias cardíacas dentro de lo normal. Entonces, lo que sucede es que hace muchos años atrás, hace como unos 5, más de 10 años, se usaba como tratamiento inicial el beta bloqueador porque era bastante seguro. Inclusive todavía este tiempo hay muchas personas que utilizan, que tú le preguntas, ¿qué usted utiliza para la presión? Y lo que ellos te dicen es que atenolol o atenolol compuesto.
Entonces, si tú te das cuenta, el atenolol compuesto está en el último rango del tratamiento. O sea, la guía establece que primero tú comienzas con ARA, con ECA, bloqueadores de